bloque vamos a hablar de educación inclusiva, porque aquí en el Perú, en el 2003, el Perú incorporó la educación inclusiva. Y para eso vamos a hablar con la psicóloga María Isabel Acosta. Ella es directora del Colegio Altair en primaria. Estamos de regreso y en este bloque vamos a hablar de qué es la educación inclusiva, porque toda persona, todo niño tiene derecho a la educación. Y para eso tengo de invitada a María Isabel Acosta. Ella es psicóloga educacional. ¿Cómo estás, María Isabel? Muy bien, muchas gracias, Milagros, por la invitación. No, a ti por estar acá con nosotros. Cuéntame de qué se trata la educación inclusiva. Definamos un poquito qué cosa es la inclusión. La inclusión es una filosofía de vida. Es sostener una mirada humanística del ser humano, desde donde cada uno de los alumnos que nosotros tenemos es una persona absolutamente diferente de otras, valiosa, única y en ese sentido también especial. Y con distintas necesidades también. Absolutamente. Entonces, el reto de la educación que busca insertar a cada uno de sus alumnos en la sociedad a partir del descubrimiento de sus propias capacidades y de sus propios talentos, entonces permite que se les pueda acompañar y responder educando, atendiendo cada una de esas necesidades que ellos manifiesten a lo largo de su educación. Ahora, María Isabel, ¿cómo contribuye esta educación con los niños que tienen necesidades especiales? Mira, ¿cómo definir lo que es especial y quién requiere mayor atención que otros? Si partimos de esa mirada humanística donde todos los niños tienen el derecho de ser educados con una educación de calidad, que los respete de manera incondicional, estamos hablando de una propuesta educativa que valore la diversidad, de una propuesta educativa donde se vivan los valores en acción, donde los alumnos puedan descubrir que ninguno es más valioso que otro, donde haya una participación democrática en el aula, donde aprendan a convivir como posteriormente lo harán en una sociedad, en el mundo al cual saldrán para una vida productiva. Aquellos que demandan en algún momento determinado una mayor atención o mirada, un mayor acompañamiento, son alumnos con los que reforzamos mucho más este compromiso que tenemos con todos de acogerlo en sus necesidades, en la búsqueda no solo de manejar la dificultad, aquello que le hace falta, sino también de promover el descubrimiento de sus propios talentos, de lo que lo distingue, de lo que de repente tiene de manera diferente a los demás o como un atributo que lo empieza a desarrollar. Hay algunas características de algunos alumnos que de repente requieren Te voy a preguntar, María Isabel, porque muchos piensan que en necesidades especiales solo entra el síndrome de Down a esta categoría, pero ¿qué otros más? ¿Dislexia también puede ser? ¿Otros problemas de trastornos de aprendizaje? Hay trastornos de aprendizaje, la dislexia es uno de ellos. Hay alumnos que tienen un ritmo de aprendizaje un poco más lento que los demás. Hay, en cuanto a algunas discapacidades, las motoras, que son evidentes, pueden ser físicas. También hay temas de déficit de visuales, sensoriales, hipoacusia o sordera. Y cada uno de ellos va a necesitar una atención, una acogida para poder, como te digo, mirar a ese alumno, no a partir solamente de lo que le falta, no tiene o le cuesta, sino sobre todo de cuál es su potencial, cuáles son esas capacidades que él tiene que desarrollar y construir para mirarse con una autoestima positiva, un individuo valioso, útil, ¿no? En una convivencia democrática. Ahora, María Isabel, ¿cómo ha ido cambiando esto a través de los años? Porque la educación inclusiva en el Perú se da desde el 2003, pero ¿cómo ha ido cambiando desde el 2003 a ahora, en el 2010? ¿Cómo se da esa educación inclusiva? ¿Se da en todos los colegios? Mira, a nivel declarativo, a nivel de principios, creo que todos somos ya más conscientes de que efectivamente es un derecho que tienen todos los niños, de ser aceptados, de participar y convivir con los demás, de no ser excluidos. Sin embargo, en la vida cotidiana, en la práctica, eso es algo bien complejo todavía. La educación evoluciona paulatinamente y evoluciona en parte a la transformación de diferentes actores que están involucrados en esto. Políticas educativas nacionales, políticas institucionales, que son las que tiene cada colegio, la formación
la evolución, el crecimiento que logran cada uno de los maestros, que son los profesores, que son los encargados los de brindar dentro del aula esa acogida personalizada, diferente, esa atención y esa enseñanza a partir de la diversidad, también a partir de la madurez de los padres de familia, que también ofrecen un factor, en muchos casos, de resistencia para incluir, para manejar, respetar a quien en su momento puedan percibirlo como diferente. Y por supuesto todos los alumnos. Creo que toda la comunidad se va involucrando para poder lograr brindar una educación inclusiva, de calidad y exitosa. En el caso práctico, ¿cómo funciona? ¿Todos los colegios lo brindan o no? Todavía. Si bien es cierto que, como te digo, hay un mandato y hay una aspiración muy justa de parte también del gobierno, se debe de realizar la inclusión. Eso es un proceso complicado. Nosotros estamos evolucionando a un cambio en el enfoque y en la mirada, de un enfoque restrictivo en el cual se dice, bueno, vamos a abrir nuestras puertas, vamos a incluir a algunos alumnos, de repente alguno con discapacidad motora o de repente con un tema de aprendizaje que pudiera manejar, a ver quién se hace cargo de ese tema. Un departamento psicopedagógico, un especialista externo, ¿quién? Para el maestro es complicado porque tiene que saber cómo manejarse, tiene que conocer qué tipo de necesidades tiene este alumno. Tiene que tener toda la información a la mano, ¿no? Y las herramientas, y el soporte, y un currículo flexible que también le permita poder enseñar sin estar agobiado por un resultado, por un estándar, por un indicador de logro, sino más bien poder concebir a ese alumno con todas sus potencialidades y mirar qué cosa es lo que es bueno para él, cómo va continuando su propio proceso y su propia evolución, sin desatender a todos los Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuál es entonces el papel del docente? El papel del docente es primordial, pero como te digo, de este enfoque donde se consideraría que así podría funcionar, como trabajamos de esta manera, no estamos teniendo una mirada humanística. Ese es el enfoque actual. Es decir, me comprometo con todos y cada uno de mis alumnos, todos aprenden y se enriquecen con esta convivencia y en este aprendizaje. Y ahí se ve la diversidad, pues, ¿no? Y entonces hablamos de una práctica en el aula atendiendo a la diversidad, sabiendo que lo único estándar, lo único normal dentro del aula es la variabilidad, que es lo que encuentran todos los maestros constantemente. ¿Cuáles serían las expectativas de los padres? ¿Cómo los ves ellos? Una expectativa válida, absolutamente válida y siempre presente es que sus hijos sean felices. Pero de ese primer deseo de que los niños sean felices en la escuela, están evolucionando también a expectar que los niños reciban una mirada integral, que se les contemple en todo su crecimiento, que se les ayude a descubrir no solamente sus capacidades cognitivas para el aprendizaje, sino también que logren un enriquecimiento como seres humanos, ¿no? Y que puedan desarrollar sus propias capacidades, aquellas que los distingan a cada uno, y que no todos somos iguales. Ahora, ¿qué tipos de colegios están capacitados para dar esta educación inclusiva? Creo que lo primero es ser muy honestos consigo mismos, que las instituciones tenemos que ser honestas con nosotros mismos para ver para qué estamos capacitados en el momento actual. También es el asumir un compromiso, porque en tanto que se desarrolle una filosofía para poder realizar una educación inclusiva con esta perspectiva humanística mucho más amplia, va a requerir muchas transformaciones al interior de cada colegio. Desde la política, desde la gestión que tiene la institución, desde las acciones que se diseñan para que los maestros puedan capacitarse, actualizarse, tener los recursos pedagógicos en el aula, desde el sostenimiento que es necesario a través de un departamento psicopedagógico, de psicólogos, de especialistas en aprendizaje que sostengan, acompañen, ayuden a diseñar, crear materiales, a crear situaciones de aprendizaje diversas donde haya la posibilidad de que cada uno desarrolle su propia creatividad. Y eso que lo distingue, que no sea, que se logre el crecimiento de cada uno, respetando sus ritmos, respetando sus potencialidades, considerando que todos en esencia tienen un gran talento y donde los estemos permanentemente rescatando y potenciando. Sí, porque ahora se quiere que todos los niños vayan al mismo ritmo y no se les permite el ritmo de cada uno, ¿no? No solamente no funciona, una escuela que pretenda homogeneizar de esa manera está condenada al fracaso.
Y se ve mucho ahora en los colegios eso. Creo que también como país estamos siendo cada vez más conscientes de que es importante que tengamos una sociedad democrática. Y el primer ejercicio de democracia se vive en la escuela, ¿no? Entonces es importante que todos nos enriquezcamos de esta práctica. Exacto. Tú me hablabas de recursos. Ahora, ¿qué recursos pedagógicos y metodológicos, a ver si lo he dicho bien, se necesitan en los docentes? Bueno, hablamos de características, ¿no?, de esta metodología. Sí, hablamos de que la metodología tiene que ser una metodología activa, centrada en el propio alumno, centrada en la búsqueda de la esencia de cada uno de ellos. Hablamos de conocer también, en primer lugar, como decíamos, de qué se trata, qué tipo de apoyo, qué tipo de necesidad tiene cada quien. Es por el tema de aprendizaje, es por el tema emocional, es por un tema de cómo el alumno mira las cosas, su propia percepción y su propia forma de conectarse y vincularse. Cómo tengo yo que acompañarlo y buscar que él descubra lo que buscamos todos en la escuela, que los chicos no solamente aprendan una serie de contenidos, sino que tengan pasión por saber, pasión por conocer y un gran compromiso consigo mismos. Las habilidades metacognitivas son vitales de trabajar, es decir, que cada quien debe, a lo largo de su escolaridad, irse conociendo a sí mismo, descubriendo a sí mismo, y pueda sobre esa base aprender, adquirir las herramientas que le permitan potenciar su propio aprendizaje, para que ellos sean personas autónomas, para que ellos tengan su propia motivación y asuman el compromiso con su propio aprendizaje hacia futuro. Esos serían los objetivos. Ahora, ¿cómo los ves a los chicos en la educación, en las clases? ¿Cómo los percibes? Felices, sí, relajados. Creo que la mirada es muy enriquecedora para todos. Todos aprendemos con una educación inclusiva. Yo conversaba con un alumno el otro día y le preguntaba cómo miraba su colegio, cómo miraba la situación inclusiva que él vivía. Y lo que me decía es, lo veo normal. Todos somos iguales. Los valores no se enseñan, se viven, se aprenden. Todos somos iguales. Nadie es más valioso que otro por una característica o por una condición. Y esto les permite pues que todos participen. Esa participación, esa es la participación democrática, ciudadana, donde yo descubro mi propia valía, mi propia utilidad y yo soy. El permitir ser, el permitir que el alumno no se encasille de una manera determinada, de acuerdo a un estándar, de acuerdo a un criterio rígido, creo que es lo más valioso que podemos hacer para un ser humano. María Isabel, para terminar, recomendaciones para los padres de familia, porque creo que nos interesa mucho el tema. Mira, los padres de familia son pieza fundamental y clave en el desarrollo de sus hijos como seres humanos únicos, valiosos, diferentes. Creo que todos tenemos la certeza de que podremos lograr hacer y ser lo que queramos. Algunas cosas con mayor o menor esfuerzo. Sin embargo, el poder creernos que somos capaces de lograrlo se desarrolla en la escuela a lo largo de todos esos años. Los programas de inclusión más exitosos son aquellos en los cuales los padres están profundamente involucrados con sus hijos. Sí. Los acompañan, los apoyan, los aceptan. No es fácil, porque ante un reto que presentan nuestros hijos, y desafíos definitivamente también se produce también como un duelo, porque queremos un hijo que también encaje dentro del estándar. Y una educación realmente exitosa es aquella que puede acoger a todos los alumnos que están en la curva, los promedios, los que se destacan de repente por un aprendizaje fácil, rápido, talentos, y aquellos que de repente requieren un poquito más de acompañamiento, una mirada más cercana. Pero es una mirada amorosa, una mirada que promueve, que impulsa. Claro. Y con eso creo que aseguramos personas saludables y felices. Y de respeto. Bueno, muchas gracias, María Isabel. Nos quedó clarito el tema.